Amenazas alineadas. Trump sentencia a Maduro y el Pentágono alista plan de contingencia. En la cuerda floja, se acerca la estocada judicial que pondrá fin al chavismo ante la Corte Penal Internacional. Juicio express, venganza chavista. El régimen le aplicó la condena más brutal al yerno de Edmundo González Urrutia. Les contamos. Ya vieron el tablero de lo que viene, pero la política en Venezuela siempre tiene una jugada oculta. Empezamos con la que tiene al chavismo sin dormir. Trump sabe dónde viven los malos. Soy Mildred Manrique y les doy la más cordial bienvenida a la emisión matutina de noticias de Impacto Venezuela de este miércoles 3 de diciembre de 2025. Comenzamos. El Pentágono ya tiene preparado el día después de Nicolás Maduro. Donald Trump sube la apuesta y ordena ataques terrestres no solo en Venezuela, sino también en Colombia y otros países vinculados al narcotráfico. El mandatario estadounidense asegura que ya está listo para actuar y que el líder del chavismo caerá. Génesis Pérez con el reporte. El Pentágono dejó entrever que se prepara para un posible punto de quiebre en Venezuela. La secretaria de prensa Kingsley Wilson confirmó que el Departamento de Guerra mantiene un plan de contingencia listo para activarse si Nicolás Maduro abandona el poder, una señal que coincide con el aumento de operaciones del Comando Sur en el Caribe. So the department has a contingency plan for everything. We are a planning organization. If anything were to happen around the world, we have a response planned and ready. So we stand at the president's beck and call, our commander-in-chief, to do what is needed. Por su parte, la postura del presidente Donald Trump no dejó espacio para interpretaciones sobre el círculo de narcotráfico vinculado al chavismo. Because we're doing these strikes and we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're taking those son of a bitches in. Pero además anunció que Estados Unidos podría lanzar ataques terrestres contra redes de narcotráfico en Venezuela, Colombia y otras naciones responsables, según él, de fabricar y enviar cocaína hacia territorio estadounidense. El clima escaló aún más cuando un reportero le preguntó si Maduro se iría o no. Trump respondió sin dudar, se irá. Para muchos, una sentencia política, para otros, una advertencia directa. Los Estados Unidos está hablando en serio y que está dispuesto a seguir aumentando la presión sobre el régimen venezolano. Aquí lo que yo veo es una gradualidad de cómo presionar para lograr unos objetivos, que es la salida del régimen de Maduro. Porque lo que sí creo que no va a hacer Estados Unidos es a retirarse sin lograr algún objetivo. Eso sería una derrota también para el gobierno de Trump. Pero yo sí creo que van a medir mucho el hecho de no arriesgar ni poner Marines en riesgo, que haya pérdidas de vidas humanas, ni causar pérdida de vidas humanas en Venezuela. La reacción regional no tardó. El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó con dureza las declaraciones. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, pero no amenace nuestra soberanía. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. En medio de afirmaciones incendiarias, planes de contingencia y tensiones hemisféricas, el mensaje es inequívoco. Washington se prepara para el día después en Venezuela, mientras la región entra en una fase más volátil. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Interactúa con Impacto Venezuela a través de todas las plataformas digitales con la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. Cuando le preguntaron a Trump si Maduro se va, sin titubear respondió, se irá. Washington tiene plan A y B, pero ¿crees que la amenaza de Trump es real o solo otra falsa alarma política? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla de paz y sueña con el Nobel, pero rodea militarmente a Venezuela y acelera su ofensiva antidroga. ¿Estamos hablando de un pacificador o de un estratega que utiliza la paz
como antesala de un ataque. Quique Frías nos cuenta. El presidente estadounidense Donald Trump se promueve como el líder geopolítico capaz de negociar la paz, incluso con regímenes enemigos. Habla de diálogo, de contención y de evitar guerras, pero esa imagen de pacificador contrasta con otra realidad. Venezuela, Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles se han convertido en el escenario donde Trump mide su poder entre diplomacia y presión militar. Hemos acabado con 8 guerras. Espero que podamos resolver una más. Dicen, si el presidente Trump acaba con este conflicto, va a recibir el premio Nobel. Bueno, ya veremos. Piensen en todas esas guerras. Yo debería recibir un premio por cada guerra a la que le ponemos fin. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender esta dualidad es poder definir cuáles son los objetivos y la visión de la administración de Donald Trump. Y es que ellos se han definido a sí mismos por buscar algo llamado peace through strength, o paz a través de la fuerza. Y esto lo que quiere decir es que no van a ser una administración que sencillamente se conforman con ser neutrales y no hacer nada con los conflictos que ocurren alrededor del mundo, sino que más bien buscan implementar una paz que sea próspera y duradera. Se prefiere que haya un diálogo y una negociación para que Nicolás Maduro y su cúpula puedan salir del poder. El hombre que puede resolver cualquier problema global. Es la clasificación que le dan a Trump sus seguidores, lo cual su secretario de Estado Marco Rubio lo certifica sin matices. And let me tell you something, this president hates war, and he hates it. He thinks it's a waste of money and a waste of lives, and he has made it a priority, President Trump has, to bring about peace. If he sees an opportunity to step in and broker a peace, he wants to do it. Por lo que Donald Trump va a tener que finalmente tomar la decisión de si va a usar el poder militar que él ya mismo ha puesto en las costas de Venezuela, o si no lo va a usar y va a seguir con negociaciones por un tiempo más largo. El Nobel de la Paz es el objetivo personal del presidente norteamericano, pese a que en este 2025 fue otorgada a la líder política venezolana María Corina Machado. Pero, de hecho, la mujer que recibió el premio Nobel dijo, deben estar bromeando, Trump es quien se lo merece. Le agradezco. Machado coincide que Trump podría haber ganado el premio. Él agradece el cumplido. De ambos depende de si Venezuela puede acabar con una crisis de más de una década. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El Papa León XIV pidió este martes a Estados Unidos evitar el derrocamiento de Nicolás Maduro por la vía militar y optar por el diálogo y las sanciones económicas. Escuchemos. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más, y yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. Ya es un hecho, Citgo se perdió y el chavismo desde la Asamblea Nacional desató su ofensiva brutal acusando a líderes de la oposición de participar en el expolio del mayor activo de Venezuela en Estados Unidos. A todos les van a quitar la nacionalidad por atentar contra la República. El informe con María José Prado. Es el robo más grande en la historia de Venezuela. Y esos ladrones no dejan de asombrarnos con su capacidad expoliativa y con su afán de rapiña. Guaidó y Dinora se acaban de aprobar un crédito adicional de $14 millones
La Asamblea Nacional elevó el tono contra lo que califican como el expolio de Citgo luego de que Estados Unidos aprobara la venta de la matriz de la petrolera venezolana a Amber Energy por $5.900 millones. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció que figuras como Juan Guaidó y Dinora Figuera habrían aprobado un crédito adicional de $14 millones vinculados, según dijo, al despojo del activo. La mayor importancia que tiene es que la entrada del crudo venezolano al Golfo de México, que es el sitio donde mayor se valorizan los barriles venezolanos, que los necesitan todos los días y los valorizan por encima de lo que uno pueda lograr en cualquier otro mercado. Es el mercado que uno llama premium, que no debe ni arriesgar ni perder. Entonces, Citgo garantizaría que esos barriles vengan acá al Golfo, un país que después de 26 años, sin reputación, sin crédito, con todo negativo, si no tuviese a Citgo, le va a ser muy difícil recuperar esos mercados. El primer vicepresidente, Pedro Infante, aseguró que el país se enfrenta a una venta forzosa impuesta por un juez estadounidense y que esta acción demuestra que en Washington no se respeta el derecho de propiedad. Afirmó que la oposición del periodo 2015 fue parte directa del robo de Citgo y que hoy el Parlamento fija posición unánime en rechazo. Hubo alternativas muy difíciles, porque en Venezuela el gobierno que estaba a cargo de la administración pues estaba interesado en vender a Citgo, salir de Citgo, y no le importaba que le quitaran a Citgo. Entonces, ¿cómo puede un tercero, que es PDVSA DOC, una compañía de papel en Delaware, poder hacer ninguna otra defensa? De manera pues que la dualidad de un gobierno de usurpación delincuente, que más bien quería y que fue la que llevó a Citgo a esa situación, al ponerla como garantía para bonos que había emitido ese gobierno, pues no tenía ningún interés en defender a Citgo. Entre las medidas discutidas, Jorge Rodríguez planteó exhortar al Ejecutivo a evaluar el retiro de nacionalidad a quienes, según él, actuaron contra los intereses del país. La Asamblea aprobó por unanimidad el acuerdo en repudio al expolio, mientras continúa la apelación de PDVSA ad hoc para intentar frenar la venta de uno de los activos más estratégicos de Venezuela en el extranjero. La Haya es la clave. La presión de la Corte Penal Internacional genera pánico en Miraflores. El Parlamento busca sacar a Venezuela de la CPI. Pero, ¿por qué la urgencia? La única condición de Maduro para irse es amnistía y frenar el expediente. El golpe podría ser inminente. Continuamos con Juliana Palmar. El cierre de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas detonó una reacción inmediata. La Asamblea Nacional de mayoría chavista presentó un proyecto para derogar el Estatuto de Roma y sacar al país del tribunal. El diputado Roy Daza acusa a la CPI de actuar con sesgo, pero juristas advierten que ninguna retirada detiene una investigación ya abierta por crímenes de lesa humanidad. El movimiento ocurre además tras revelarse, según Reuters, que Maduro pidió a Donald Trump cancelar el proceso en su contra a cambio de amnistía y levantamiento de sanciones, una solicitud que expertos consideran sin validez legal. Que Maduro le tenga miedo a la Corte Penal Internacional. De hecho, no creo que nadie de su régimen le importe, porque al final lo que ellos son unos caudillos y ellos están atrincherados en el país que tienen secuestrado. Ahora bien, Maduro es un terrorista, y terrorista no es solo aquel que tiene una AK-47 y un turbante, sino aquella persona que disfruta o le gusta causar el terror y la zozobra y el desorden en lo que está legítimamente y ordenadamente constituido. Entonces, este proyecto de la Corte Penal Internacional, Maduro lo ha venido socavando desde hace muchos años, se ha burlado en reiteradas oportunidades y a ellos nunca le han importado. La presión aumenta mientras se documentan nuevos hechos que refuerzan el expediente Venezuela 1. La desaparición de Fernando Orozco y el arresto sin orden judicial de 3 de sus familiares, la detención del sindicalista William Lizardo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción, ONGs, aseguran que con esta detención llegan a 16 dirigentes sindicales detenidos en los últimos meses. Esto encaja en un patrón ya estudiado por la CPI: persecución política, sistemática y desapariciones forzadas como método de control. Para expertos y analistas, ninguna negociación política puede suspender este tipo de investigaciones. Por consecuencia, algo se traía entre manos Chávez en su momento, pues le apostó a ese proyecto que se estaba constituyendo, y como Venezuela ha sido uno de esos primeros países que ha ratificado el Estatuto de Roma, Venezuela tiene muchos años allí y tiene mucha credibilidad. Pero lamentablemente, en esta última década que se ha hecho las investigaciones y que se han remitido la situación de los diferentes estados partes con respecto a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, debido a su propia ineficacia, debido a su propia naturaleza de terrorismo de Estado, no ha cumplido con sus obligaciones ni tampoco ha cumplido con el deber apropiado de que sus funcionarios puedan
detectar los crímenes de lesa humanidad ni solventarlos. Más bien ellos son los que los perpetran. El uso del método Sippenhaft, castigo colectivo aplicado en regímenes autoritarios del siglo XX, ha sido identificado por expertos en el caso Orozco. La CPI evalúa estos episodios como evidencia de continuidad y agravamiento del patrón represivo, claves para avanzar hacia decisiones más severas, incluyendo órdenes de arresto. En este contexto, la ofensiva legislativa contra el Estatuto de Roma se percibe no como una señal de soberanía, sino como un intento de frenar un proceso que ya avanzó a una fase donde la Haya puede actuar sin cooperación del Estado venezolano. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Alerta máxima, 60 segundos, 2 noticias, un impacto. Seguimos. Juicio express y castigo político. Pena máxima para el yerno de Edmundo González. La administración de Nicolás Maduro condenó a 30 años de prisión por presuntos delitos de terrorismo y conspiración a Rafael Tudares, en un proceso que su familia denuncia como una farsa judicial. Aseguran que permanece desaparecido desde su detención en enero, hace ya 330 días, y que el juicio violó todas las garantías constitucionales. El exfiscal Zair Mundaray calificó el expediente como una patraña sin pruebas y confirmó que el dirigente de 20 Venezuela en Miranda, Luis Guillermo Istúriz, también recibió una condena de 20 años de cárcel por los mismos cargos impulsados por el fiscal general de la República, Tarek William Saab. La esposa de Tudares advierte que seguirá luchando por su libertad y denuncia que está frente a un proceso ilegal, inconstitucional y dirigido a castigar políticamente a su familia. Conexión Venezuela-Europa rota. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela suspendió las licencias de Iberia, Aeroeuropa y Plus Ultra, principales en la ruta Venezuela-España. Las aerolíneas ya habían cancelado los vuelos por las alertas de seguridad de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y la Administración Federal de la Aviación. La Organización de Aviación Civil Internacional recordó que solo cada estado puede decidir sobre su espacio aéreo, incluyendo restricciones y operaciones de vuelo. También instó a ignorar advertencias unilaterales de terceros, como las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no tener autoridad legal. La tensión aumenta. Noruega, Finlandia y Suecia desaconsejan viajar a Venezuela por tensiones en el hemisferio. La vicepresidenta Delcy Rodríguez volvió a mostrar cifras récord de recuperación económica, asegurando que Venezuela lidera a América Latina con un Producto Interno Bruto en ascenso y una producción nacional en plena expansión. Pero detrás del discurso oficial, la realidad es otra. El bolívar se desangra en una economía partida en dos. Catherine García con los detalles. Mientras Delcy Rodríguez celebra la derrota de la guerra económica y proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8.71% para el tercer trimestre de 2025, los datos del mercado muestran una realidad monetaria mucho más tensa. El Banco Central de Venezuela, en un esfuerzo por estabilizar la moneda, sitúa el dólar oficial en 249.19 bolívares para este momento. Pero este dato está muy lejos del precio real que enfrentan los ciudadanos y comerciantes, lo cual oscila entre los 390 y 490 bolívares por dólar. Es importante saber de que los números reales son diferentes a los números nominales. Los números nominales son aquellos números que uno ve en la economía de Venezuela y que definitivamente, conjuntamente con una inflación que está desbordada, 3 cifras, por encima incluso de 400%, eso es prácticamente una especie de espejismo en el cual podría estar encubriendo la realidad. En el caso del gobierno venezolano, sigue viendo esto de forma nominal, prácticamente es lo que la facturación le está dando. El USDT, la stablecoin que utiliza el venezolano para proteger sus ingresos, alcanzó un valor de 490 bolívares por unidad. Esta brecha genera una prima de casi el 50% sobre la tasa oficial y confirma la pérdida de la fe en el bolívar. Este activo refugio se ha disparado en un 70% en solo 3 meses, una aceleración en la depreciación que es la principal amenaza a la estabilidad de precios del país. Por más que la vicepresidencia de la República diga y mantenga que el bolívar está siendo defendido con un dólar mucho más fuerte o mucho más robustecido, o que exista menos mercado secundario, lamentablemente la brecha entre el dólar BCB y el dólar cripto prácticamente evidencia la realidad de lo que se transa en las calles venezolanas. Lamentablemente, cuando uno tiene tipos de cambio y controles de precios, y también el control de precios es un control de cambio, cuando se toca el tema de la divisa norteamericana, lamentablemente
lamentablemente los mercados secundarios o los mercados paralelos son caldo de cultivo para que se sigan desarrollando. Esta inestabilidad se refleja directamente en los hábitos de consumo. Aunque la vicepresidenta celebra un crecimiento del consumo del 40% y asegura que el 97% de los pagos se hacen en bolívares, el sector retail, ANSA, dibuja un panorama diferente. El hábito de la gran compra quincenal ha desaparecido, convirtiéndose en compras de subsistencia. Esto indica que el bolívar solo se utiliza como un vehículo de pago electrónico forzado. Cuando existe una baja constante en el poder adquisitivo, eso refleja a todas luces que del otro lado de la calle, o sea, la acera del frente de la producción, no está rindiendo sus frutos. Es por eso que los niveles de inflación se comen a los salarios mes a mes y eso hace sentir de que la economía venezolana en justa y franca caída, lamentablemente no tenga un punto de inflexión de la noche a la mañana. La respuesta de los venezolanos ante el colapso del bolívar ha sido la criptodolarización de facto. Venezuela es el segundo país de América Latina en transacciones P2P. La evidencia es clara. Casi la mitad de las transacciones de bajo valor se hacen en stablecoins, buscando una estabilidad que la moneda nacional ya no ofrece. Sabemos que las noticias de hoy fueron duras, pero cerrar los ojos no cambia la realidad. Enfrentarlas juntos, sí. Muchísimas gracias por su confianza y por permitirnos entrar en sus hogares. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.